Hoy vamos a entrevistar a Eduardo Fuenbuena, quien nace en Zaragoza, en cuya universidad se licencia en Historia del Arte. Continúa su formación en Barcelona, donde hace un máster en escritura y guión para cine. En Madrid se diploma en la ECAN y más adelante hace posgrados en la Universidad Carlos III. Asimismo, publica artículos cinematográficos en portales digitales, blogs, revistas, a la par que desarrolla una labor profesional como decorador en cine, televisión y publicidad. En el año 2010 dirige el cortometraje de ficción Voces y en 2011 el poema audiovisual Chico y Barco. Lejos de aquí es el primer libro que publica. Más de 800 páginas, 7 años de investigación. ¿Qué le ha movido a hacer un proyecto de tal envergadura? Digamos que es una elección personal, con todas sus renuncias, posiblemente conocer el contexto en el que vivimos, este país, España, a través del ejemplo de dos personajes en un tiempo-espacio determinado, como es finales de los 70, los 80, a través, digamos, a partir de la Carta Magna del 78, de lo que se ha conocido como la transición española. Hablamos del director vasco Eloy de la Iglesia y del actor de Vallecas, José Luis Manzano. A través de ellos podemos reconstruir esa España protodemocrática, por decirlo así, con todos sus claroscuros, con esa pervivencia tan marcada del franquismo todavía que Eloy supo denunciar en sus películas. Vamos esta misma noche, pero hay que ligar a muchos pibes. Hay que llamar a los de la banda del Menkes, a los del Gasolina, a los del Quique, a toda la vasca de Chamartín, a los de la Ventilla, a los de Tetuán. Tenemos que ir todos. Todos. No pasaba de los 20, el mayor de los de chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvencionanos un pico. ¿Piensas que la obra de Eloy conciencia a una sociedad de una realidad que no estaba acostumbrada a ver? Yo creo que Eloy de la Iglesia no tenía intención de concienciar a nadie, porque él no era un ejemplo de moral para nadie. Él era un fracaso como marxista y como homosexual, y posiblemente también como director de cine. Aunque sus películas estén allí y sean magníficas, él solamente pretendía vivir eso, lo que se prepara una película, rodarla y luego desentenderse más o menos. No creo que lo fuera. Yo creo que simplemente se remitía a esa realidad y poco más. Él como director de cine, ¿qué te podría decir? O sea, él era consciente de que trabajaba dentro de una industria que responde, digamos, siempre a normas económicas y capitalistas como era el cine español. Él lo que pasa es que no estaba dispuesto a funcionar como agente represor de ese capitalismo, según también su credo marxista, y entonces por eso tal vez él atacaba esas instituciones sacralizadas de las que hablábamos antes, ¿no? La policía, la Guardia Civil, el gobierno, el poder judicial, la prensa también. Galopa, 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 corre por mi vena y el caballo galopa. Por día tirado en la calle, perro callero con el alma rota. Galopa, 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 corre por mi vena y el caballo galopa. Por día tirado en la calle, perro callero con el alma rota. Sin olvidarnos ni mucho menos de películas tan importantes como El Cuadrilátero, Algo amargo en la boca o la más famosa El Diputado, vamos a centrarnos en su etapa más característica, el cine kinky, aunque a usted no le gusta demasiado esta denominación. ¿Por qué es? Vamos a ver, no es que no me guste, es que no es real. Es hablar de películas que se puedan englobar dentro del subgénero del cine kinky, no responde con las intenciones de los directores de los años finales de los 70, 80 y concretamente con el que nos interesa en este caso, que es Eloy de la Iglesia. Él no era consciente de estar haciendo cine kinky, no ponía esa intención en el proceso de hacer cine. Luego, por otra parte, sí que es cierto que su cine, por una serie de temáticas digámoslo así, sociales, puede englobar, englobar más que englobar, entroncar con el de José Antonio de la Loma, con alguna película de Saura, con la de algún cineasta un poco menor, pero no, en realidad
no es el cine kinky no existe desde mi punto de vista, y mucho menos desde el de Eloy de la Iglesia, al que lo horrorizaba tanto que sus películas fueran denominadas de esa manera. Cuando iba a rodar por los barrios, porque rodamos por casi todos los barrios, y los chavales de los barrios veían en la claqueta el nombre del Haro, se formaban auténticos tumultos. Yo no lo sabía, pero realmente ese muchacho es curiosamente un mito popular, pues como lo pueda ser el Che Guevara. Como la figura de un delincuente, en un momento de desvalorización social tan grande, o sea, en un momento de falta de valores, de que la sociedad se encuentra tan en el aire, necesita convertir en mito al delincuente. Porque quizás de alguna forma para esos chavales el Haro, bueno, pues es el único elemento que representa sus intereses y que les representa a ellos como clase social. Muera la policía y viva la golfería. Mira qué listo, eres terrible. Dices unas cosas. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos o qué? ¿A mí esos hijos de la chingada? Vamos. Pues yo tengo a todos los maderos de Madrid cardíacos. Cardíacos, tía, cardíacos. Anda, no será para tanto. ¿Que no? Pues si conoces a alguno de La Pasma, pregúntale quién es el Haro. ¿Sabes una cosa? Cuando te acercaste en el Drastor casi te digo que nanay. ¿Por qué, tía? ¿Cómo que por qué? Porque eres un crío. ¿Un crío? Tengo solo 15 años, pero con más rabo que la pantera rosa, ¿vale? Coño, que sí, vale. Porque Haro tenía unos problemas, según cuenta el guión, ¿no? Un poquito chungos, por decirlo así de alguna manera. Y yo no tengo esos problemas, entonces pues no podría ser lo que es el Haro. ¿Pero has visto alguna gente a tu alrededor que sí los ha tenido? ¿Parecidos? Sí, mucha. Mucha gente del barrio tienen esos problemas que tiene el Haro. O sea que como el Haro hay cientos y cientos, ¿no? A ver, ahora lo que existe es un código interno de autocensura que va posiblemente del mismo creador, guionista, productor, director, a lo que es la compañía productora, los productores ejecutivos y luego, por supuesto, las televisiones, o sea, los grandes grupos mediáticos, la televisión pública, televisión española, y luego lo que son los organismos de gobierno, en este caso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sí, porque si no, digamos, si no haces algo en consonancia, si haces algo, digamos, que puede atentar, yo creo que siempre hay agentes inteligentes que lo van a interceptar y lo van a bloquear. Pero vamos, muchas veces no hace falta, porque la gente que está trabajando en las industrias suele ser gente muy miserable que se autocensura y que no cuenta nada que realmente pueda hacer sangre. José Luis Manzano era un actor natural, instintivo, un actor, digamos, que se limitaba, por decir así, no se limitaban, sino simplemente observaba la realidad más inmediata de su gente, de su barrio, de su familia, de sus amigos, lo que le había tocado a padecer, y se desnudaba frente a la cámara y él intentaba transmitirla en unos personajes que tienen mucho que ver con él, que él era capaz de entender los que miraban a su misma altura, si no, no hubiera sido capaz. Bueno, hubo una serie de televisión de Gonzalo Suárez, Los Pazos de Ulloa, que él hace un papel muy diferente, como es el joven Perucho, que es una figura más romántica, más bucólica, y lo saca adelante. Entonces eso también es un indicio de que él podía haber hecho otro tipo de personajes. De todas formas, esos 5 personajes con de la Iglesia son muy diferentes entre sí, tienen una serie de elementos en común, pero son muy diferentes, entonces también demuestran una variedad, una riqueza interpretativa y una intención personal del propio actor. ¿Por qué no te pasas luego y nos metemos un pico juntos? ¿O es que te tienen lenda en exclusiva? ¡Joder! Vaya callo que llevas en el brazo. ¿Y el jopo? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué dices? En el culo, que si tienes igual de calle. ¿Qué va? ¿Por qué Eloy de la Iglesia doblaba sus películas? ¿A qué se debía esto? Pues el doblaje era un procedimiento industrial, digamos que estaba estandarizado en el cine español. Quitando algún caso aislado como el del neorrealista Bardem, las películas españolas siempre se doblaban, ¿no? Luego, aparte estaba el tema de que había mucha coproducción, se contaba con mucho actor que no dominaba o no hablaba en absoluto la lengua castellana.
Entonces, él, en el caso de Eloy, aparte de este convencionalismo, también era unas ansias por controlarlo absolutamente todo, o sea, controlar el discurso final de sus películas. Cuando tú realmente estás sonorizando una película, la estás reescribiendo en postproducción, entonces siempre puedes añadir alguna palabra, alguna frase, el color, el tono de la voz del actor. Por eso muchas veces Eloy recurría a otros actores que no era el que aparece en pantalla, sino que es un actor profesional de doblaje o una persona que pasaba por allí. En realidad es curioso, pero es uno de los pocos directores de cine español que dirigía los doblajes de sus propias películas. ¡100! ¡Manos arriba, Totplatego! Cristo bendito, Santa Águeda de mi corazón, Santa Catalina de Siena. ¡Déjese de hostias y suelte la pasta! ¡O le mando al otro barrio! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Está teniente o qué? No he oído a mi colega. Pues suelte ya la pasta, deprisa. ¡Socorro! ¡Que me quieren robar! ¡Socorro! ¿A qué se debe la presencia de actrices más conservadoras, por así decirlo, como Gracita Morales en El Pico 2 o la presencia de Emma Penella en La Estanquera de Vallecas? Eloy de la Iglesia, no olvidemos que es el director comercial más importante del cine español de finales de los 70 y de los primeros 80, que El Pico es la película española más taquillera del año 83, que ya su tercera película, digamos, comercial, Techo de Cristal, aunque no sea la tercera, él lo considera su tercera película, porque él también habla de su película Cero, es la quinta película más vista en España en ese año, que el diputado, a pesar de recibir la clasificación X, es una película que reúne en una sala de cine a personas digamos, del espectro político más variado, o sea, desde, digamos, una persona marxista, una persona que podía votar a la UCD o incluso a Alianza Popular, la derecha, o sea, lo que ahora es el PP, y se convierte en un grandísimo éxito comercial. En realidad sus películas, incluso hasta la última película, hasta La Estanquera, que se estrenó en el año 87, siempre funcionaron. ¡Qué bueno he sido para ti! ¡Y qué mal te estás portando! Me paso día tras día en esta celda llorando, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. Libre, libre quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser, quiero ser libre. ¿Cómo definiría a Eloy de la Iglesia en 3 palabras? Vivió en cineasta, eso lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque él en realidad lo que le divertía del proceso de hacer cine era reunir a su grupo, sus grupos de personas, hacer películas, crear, configurar, digamos, configurar grupos y divertirse, digamos, de lo que es el encuentro de ellos y las situaciones divertidas o penosas que se podían producir. Eloy, a partir del año 94, entiende que si quiere sobrevivir, si tiene que dejar la marginalidad que él había estudiado en sus películas, las había plasmado, él tenía, digamos, que dejar de ser un personaje incómodo y estandarizarse, por decirlo así. Y lo hace, de hecho lo hace incluso en el cine, en una película bastante infeliz que se queda como la última película de su filmografía, pero vamos, a partir de eso pasa de vivir en la calle a recibir un homenaje con un ciclo de cine de toda su filmografía en el Festival de San Sebastián, organizado por un amigo, pasa a ser entrevistado por Televisión Española y por otras televisiones, por prensa, como tú bien has dicho, me parece que era del Mundo, esa entrevista en el año 96, y luego a vivir, o sea,
a vivir y a recibir, digamos, también lo que son los derechos conexos de sus películas a través de, me parece que fue primero Autores y luego de Geda, porque desde luego lo que estaba claro es que de la otra manera él simplemente era, continuaba siendo el ser marginal en el que se había convertido, ¿no? Que rebuscando en las basuras, haciendo actos, digamos, no del todo dentro de la legalidad e intentando volver al cine, algo que no conseguiría si no, digamos, se ponía bien con el sistema capitalista.